más cerca. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la casa y a los compañeros que nos han invitado, la posibilidad de estar aquí. Para comenzar, realmente quiero hacer una mención a un tema que no tiene que ver estrictamente con el tema de la vivienda, pero que es un tema que a los que militamos en los 90, resistiendo el neoliberalismo, nos toca de cerca, y que tiene que ver con, que es un tema que por lo menos a lo personal lo siento como una cosa fuerte, digo, en este mismo momento, dentro de nosotros estamos aquí en esta casa dando este debate que es muy importante para seguir con una política de ampliación de derechos, para seguir generando condiciones de la política de ampliación de derechos que por suerte viene transitando nuestra patria desde el 2003 como parte de un proceso, digo, más general de América Latina, y como parte de las contradicciones que viven estos procesos, decía en este mismo momento, a las 4 de la tarde, en la Facultad de Periodismo de La Plata, están deteniendo a dos compañeros del campo popular, que son Fernando Esteche y Boli Lescano, militantes de Quebracho, y que más allá de diferencias políticas o metodológicas que uno pueda tener, digo, uno lo siente como una fuerte contradicción, porque, digo, a ellos los acusan y probablemente los juicios hayan demostrado que es así, como responsables ideológicos y políticos de la rotura de los vidrios de un local de Sovich acá en la ciudad de Buenos Aires 2 días después que mataron a Fuente Alba en Neuquén. Y la verdad que el responsable político de la muerte de Fuente Alba, tal como él mismo lo reconoció frente a las cámaras diciendo que él había ordenado la represión, que es Sovich, está libre. El responsable político de la muerte de Costello y Santillana, Eduardo Duhalde, está libre. El responsable político de los 40 y pico de muertes del 20 de diciembre está libre. Entonces, digo, lamentablemente estas son las contradicciones que en realidad nos dan fuerza para seguir trabajando para superarlas. Dicho esto, digo, metamos en la problemática específica. Bueno, la verdad que es cierto, 10 minutos es muy poco para hablar de este tema. Y además es un tema múltiple que se lo puede abordar desde un montón de lugares. Yo, digo, como Jaime Solín ya lo planteó, y sé que hay algún otro compañero que también lo va a plantear, voy a obviar la cuestión latinoamericana, me voy a centrar en algo mucho más específico, que es además lo que conocemos y lo que vivimos cotidianamente, que es la situación de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que nosotros creemos que es importante señalar siempre una cuestión estructural de la ciudad, que llama la atención y que está en contradicción con el mensaje que habitualmente da el macrismo, ¿no? Para el cual hay teóricamente una ola o una horda en su concepción de inmigrantes o migrantes de las provincias que están inundando la ciudad y que son los responsables de que la ciudad no haya lugar. En realidad los números contradicen abiertamente esto. Hoy la ciudad de Buenos Aires, algo decía Jaime, hoy la ciudad de Buenos Aires en realidad tiene menos habitantes que en 1960 y tiene una población ligeramente superior a la del censo del 2010 y una población apenas ligeramente superior a la población del censo del 2001, ¿no? Entonces esto es interesante para darle una cuestión demográfica. Acá no hay una explosión de población en la ciudad. Y por supuesto que durante todo ese tiempo, después lo vamos a desmenuzar un poco más, ha habido una abundante construcción de vivienda, y a pesar de que ha habido una abundante construcción de vivienda, hay un déficit habitacional que se incrementa sistemáticamente, y sobre todo en los últimos 10 años hay una agudización en los últimos 6, 7 años, hay una agudización muy notable de la problemática habitacional de la ciudad, donde hay una tendencia que es cierto, digo, es una tendencia del mercado, es una tendencia más general, pero donde hay una responsabilidad claramente política de la gestión actual de la ciudad, del macrismo, digo, en cuanto a las políticas públicas, para contrarrestar o no esa tendencia del mercado. Entonces, en los últimos 10 años, por ejemplo, después de 40 años de que la tendencia era la contraria, digo, ¿no? En el año 1960, los inquilinos representaban el 50% de la población de la ciudad. En el año 2001 los inquilinos representaban el 23%, o sea, hubo una tendencia durante 40 años de reducción de la población de inquilinos en la ciudad.
A partir del 2001, y hacia aquí, sobre todo en los últimos años, esta tendencia cambia de curso, digamos, cambia de dirección, y hoy tenemos un incremento desde el censo del 2001 hasta el censo del 2010, vamos a tomar los censos como parámetros. Hoy hay un 31% de inquilinos en la ciudad, o sea, no solamente que se detuvo, la reducción de la población de inquilinos en la ciudad, sino que en los últimos 10 años sufrió un incremento importante. Junto con esto, hay todo un universo, que es el universo que decíamos antes, que nosotros denominamos de emergencia habitacional o de la vulnerabilidad habitacional, que también se ha incrementado notablemente. Hoy se habla, y por supuesto que no es fácil de encontrar estadísticas, en todo caso porque el gobierno de la ciudad no las produce, o si las produce se encarga de no divulgarlas, entonces uno siempre tiene que ir buscando caminos propios para poder producir estas estadísticas, o estudiar los censos nacionales, o fijarse en estudios que hacen organismos como el censo, como la Asesoría General Tutelar, algunos de ellos son organismos oficiales o semioficiales, pero no es directamente fuente del gobierno de la ciudad, pero se reconoce que hoy hay de 100 a 125.000 familias en emergencia habitacional, 600.000 personas aproximadamente. Estamos hablando de casi un 18 o 19% de población de la ciudad. No es un fenómeno marginal, no es un fenómeno de algunos, sino es un fenómeno evidentemente estructural y serio de la ciudad. Un dato, estábamos hablando antes de los inquilinos. Dentro de este universo de los inquilinos hay una franja, que es la que nosotros consideramos que es una emergencia habitacional, que son los llamados inquilinos pobres, los inquilinos del mercado informal de alquileres. Hay un mercado formal, lo que conocemos, el que probablemente muchos de nosotros seamos parte, donde se piden 2 garantías, un recibo blanco, etcétera, etcétera. Ahora, hay un mercado informal para toda esa gente que cuenta con ingresos, o que haciendo un esfuerzo, todo el grupo familiar puede pagar, puede sostener un alquiler, pero no reúne los requisitos de formalidad. Y que sea alquiler, lo que comúnmente denominamos el alquiler de cuartos de la ciudad, y que es el espacio con el que fuertemente trabajamos nosotros, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, que es la organización de la en este espacio va viviendo, este espacio también se incrementó en los últimos 10 años, la cantidad de gente que vive en estos lugares. Actualmente hay unas 180 a 200.000 personas viviendo en hoteles, inquilinatos, y o lo que comúnmente se llama casas tomadas, que es esta mecánica, esta modalidad de vivir en un cuarto que, entre otras cosas, es vivir fuertemente hacinado, ¿no? En este segmento se produce una gran cantidad de desalojos anuales. No solamente se produce en este segmento, pero yo creo que la mayoría de los desalojos que se producen en la ciudad de Buenos Aires se producen en este sector. También buscando una forma de aproximación, para poder tener un número en la mano, un número para el debate, para tener una mirada de esta realidad, nosotros tomamos el subsidio que paga el gobierno de la ciudad, que es por el decreto 690, el subsidio para gente en situación de calle, como se lo llama, que además perverso, su propio nombre lo indica, que hay que estar en la calle para recibirlo, no es un subsidio que sea preventivo para evitar la situación de calle, sino para una vez que se produjo. De este subsidio nosotros podemos inferir que este subsidio se le paga al núcleo familiar, se le paga a la familia, a la mujer generalmente, como cabeza de familia. Hay un promedio de 5.000 familias, tomando los datos del subsidio, hay un promedio de 5.000 familias desalojadas anualmente. 3 minutos. Desalojadas, no hay forma de... Qué exigente, no hay forma de soportar al... ¿Por qué? Cambio para la próxima charla, 3 minutos esta para la próxima. Claro, vamos a ir acelerando. Decíamos, 5.000 familias son aproximadamente a 4 personas por familia, alrededor de 20.000 personas desalojadas anualmente, la mayoría de las cuales son además expulsadas de la ciudad, ¿no? La mayoría de ellas no vuelven a insertarse en la ciudad, con lo cual hay un proceso de expulsión permanente y sistemático en los últimos años de población humilde de la ciudad, lo cual, bueno, por otro lado, explica por qué la población de la ciudad no crece. Y esto es un fenómeno invisible e invisibilizado. Normalmente, no se lo conoce, solamente cuando ocurre algún hecho periodístico, cuando hay violencia en el desalojo, cuando sucede algo como lo del Parque Dominicano, tomamos nota de esta situación. Del otro lado, y como decimos siempre nosotros, y disculpen los que ya me escuchó, porque la exposición es muy parecida, la
mecánica de expulsión es la misma, digo, hacemos la foto del otro lado. Digo. En estos últimos 10 años, durante los últimos 40 años se ha construido mucho en la ciudad de Buenos Aires, pero en los últimos 10 años se ha construido muchísimo. En los últimos 10 años pasó de haber, por cada persona en la ciudad de Buenos Aires, en el 2001 tenía 30 metros en una distribución, a grosso modo, de lo construido en la ciudad, tenía 30 metros cuadrados construidos de vivienda, y hoy en día cada persona tiene 52 metros cuadrados de vivienda construida. Se construye casi 1,5 millones de metros cuadrados anualmente. Digo, y sin embargo, volvemos a resaltar la situación anterior, en el marco de una población que no crece, digo, primero, hay población expulsada de la ciudad y cada día se incrementa el déficit habitacional y cada día se agudizan los problemas habitacionales de la ciudad. Esto tiene que ver con un fenómeno que también se puede cuantificar en números. El último censo arrojó que hay 340.000 viviendas vacías en la ciudad. Pongámosle que es un poco menos, no vamos a matar cuestiones de tecnicismo, probablemente el censista identificó mal, unidades que son productivas pero no están identificadas, etcétera, etcétera. Pongámosle que son 200.000 viviendas. Vive 1 millón de personas en 200.000 viviendas. Bueno, están cerradas. En Puerto Madero, esto es una estadística que sale habitualmente en los diarios, que se conoce, el 70% de las unidades están vacías. Eso tiene que ver con una lógica de construcción, tiene que ver con lo que decía Jaime, tiene que ver con el incremento del valor del suelo, tiene que ver con el incremento del valor de la propiedad, tiene que ver con que esto va estableciendo una lógica donde la vivienda, no hemos dicho hasta el cansancio, pero lo seguimos diciendo, deja de cumplir su función de uso, deja de ser un lugar para que viva la gente, para transformarse en una herramienta de ahorro, en un bien de ahorro. ¿No? Y esto es lo que hace la ciudad cara y expulsiva. Y el macrismo tiene una política activa, decíamos, a lo que hace el mercado inmobiliario, hay que sumarle las políticas públicas del macrismo. Nosotros decimos, políticas hay, ¿qué tipo de políticas hay? Bueno, por ejemplo, la famosa política de los polos o los distritos, en realidad, lejos de beneficiar a las pequeñas empresas, ¿no? Como es la formulación que se hace por lo menos en la propaganda, en primer lugar, los pocos casos que hemos seguido, lo que vemos es que las que se benefician con estos polos, estos distritos, donde hay baja impositiva, etcétera, etcétera, las primeras que se benefician son las grandes empresas, pero además es una política de valorización del suelo, para llevar el mercado inmobiliario con esta lógica de encarecimiento, de elitismo, que termina con unidades vacías y de expulsión, para llevarla a todos los barrios de la ciudad. Y lo están haciendo lentamente, esta lógica va invadiendo. Hay lugares donde ya no se puede construir más, en Belgrano, en Caballito, en Palermo ya no hay posibilidad de seguir construyendo, entonces empuja esta lógica expulsiva hacia otros barrios, y ahora hay una fuerte tendencia a intentar instalarla en la zona sur de la ciudad. La verdad que nosotros temblamos, porque vienen por la poca reserva de suelo barato que hay, por relativamente barato, y vienen también una zona que está poblada fundamentalmente por sectores de bajos ingresos, viene a producir una fuerte ola expulsiva. Yo, para ir terminando, como me van a matar, si no, nosotros, de paso quiero hacerles una invitación. El 14 de diciembre, la Facultad de Filosofía y Letras, estamos haciendo el tercer congreso, un montón de agrupaciones de la ciudad y otras que no son de la ciudad, el tercer congreso por el derecho a la vivienda. Y ahí un poco lo que vamos a discutir es todo esto, y también discutir un poco las herramientas, para tratar de contrarrestar esto. Lo que hace falta fundamentalmente, evidentemente, son políticas públicas que intervengan y que incidan sobre el mercado. Hay que regular el mercado de tierras inmuebles. Esto es una realidad no solo a nivel de la CABA, sino realmente es todavía una deuda pendiente, a nivel nacional, y que es uno de los temas que creo yo que tiene que ver con la profundización y lo transitado hasta acá, y es una necesidad la regulación del mercado de tierras inmuebles, y en la CABA es realmente una cuestión de vida o muerte para los sectores populares. Yo, para ir terminando, el año pasado se aprobó una ley muy interesante en la provincia de Buenos Aires, que era la ley de acceso justo al hábitat, que proveía de dos herramientas que creo que en la ciudad de Buenos Aires son fundamentales. Por eso lo que propongo es establecer un debate para impulsar colectivamente una ley de ese tipo, de ese orden. Esta ley plantea, porque estaba votada y reglamentada, pero yo me está costando un poquito implementarla en la práctica, lo que pasa siempre con las leyes populares. Termino con esto. Una ley que plantee, en la ciudad de Buenos Aires, copiando lo que se hizo en provincia, el castigo impositivo a la vivienda ociosa, que es coordinar acá con 300.000 unidades vacías, y un impuesto especial a la construcción en una ciudad que se construye tanto,
un impuesto especial a la construcción sobre el valor de la tierra destinado a la construcción de vivienda popular. Eso como parte de otra cantidad de medidas, digo, y agradezco esta posibilidad porque también, digo, es esto, estos eventos, estas discusiones, estos debates, los que nos ayudan a generar las condiciones para hacer posibles esas transformaciones. Gracias.